Hola, buenas tardes. Quería comprobar si me oís. Sí. Sí. Okay, okay, okay. So we'll start in English, but then we'll move to Spanish. Okay. The first slides are a presentation of the Spanish Drug Discovery Network. So welcome everybody to this webinar of the SDDN webinar series. Okay, that we try to propose every 1.5 months or something like that. What is the Spanish Drug Discovery Network? This is an association of professionals that work in drug discovery and development in new therapies in Spain. And we have two kinds of members. The regular members, who are professionals from drug discovery area in industry and academia. And then we have some entities, companies, which are what we call SDDN partners, which give support the association and participate actively in the shaping the Spanish Drug Discovery Network. Our motto is written down there, which is connect people, share knowledge, and discover therapies. Okay, so who are our SDDN partners? Currently, we have 8 entities from pharma companies like Almirall and Pfizer to CROs like Paralab Bio and Nano, or companies in the field, established suppliers of products and services like Promega, Revity, and Agilent, and also Cambridge Drug Discovery, Collaborative Drug Discovery in the UK, giving access to databases and working as teams, okay, and software. SDDN partners have the opportunity to present their technologies in SDDN webinars, that with the one we're holding today. They communicate to members of the Spanish Drug Discovery Network, also give feedback about their interest and the interest of the drug discovery community, and they have a special participation in our annual meeting, including talks during these sessions, sponsorship of sessions, and a stand in the exhibition hall. Now, what activities does the SDDN carry out? We have our flagship annual meeting. We have this webinar series, as I mentioned, about 4 or 5 every year. We have a mentoring program for early career researchers, currently in the 2nd edition, with about 20 pairs of mentors and mentees. We are building a capacity map with other entities like Arce Bio and Pharma Industria and ES Open Screen in Spain, mapping the capacities of entities working in the drug discovery and development field in Spain. And we publish an SDDN newsletter 3 times per year. Now, our annual meeting last year had record numbers. It was held in A Coruña in November 2025. We had about 170 people attending, these 8 SDDN partners, 25 sponsors, 35 posters, 3 scientific sessions, and then flash talks by the sponsors and partners. Okay. We also carried out activities for early career researchers, like a speed mentoring session and a dedicated session in the program. Okay. We hope to have the same success this year. The 18th meeting of the Spanish Drug Discovery Network is planned for 21 to 23rd October in Pamplona, in Spain. You have the web link there. It's very possible that next week we announce the early bird registration for that meeting. So we hope to meet many of you in Pamplona. And today's webinar is going to be presented by 2 people, Manuel Illescas and José Manuel González from MIA Patents. The webinar will be held in Spanish with slides in English, and the webinar topic is written there, how and when to protect drug discoveries through patents. And it's going to be held as a dialogue between, I think, José Manuel being a researcher, and then Manuel being a patent attorney. Okay, so we feel that using Spanish might be better to hold this dialogue. Okay, and Manuel and José Manuel work in MIA Patents. Both of them are European patent agents, and MIA Patents is an agency for patents and brands specialized in the sectors
related to drug discovery and others. Okay, so with no further intervention from my side, paso la palabra a Manuel y a José Manuel para que presenten el webinar hoy. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Perfecto, voy a compartir la presentación, espero que vaya todo bien. Oh, I forgot to mention, me olvidé de preguntar. Vamos a hacer el webinar y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si queréis poner las preguntas en el chat, perfecto. Y si queréis hablarlas al final de la presentación, perfecto también. ¿Vale? Gracias. Lo podéis ver bien, ¿verdad? La presentación. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Jordi, por la presentación y por la invitación. Y bueno, yo voy a adoptar el papel de un investigador en descubrimiento de fármacos y voy a hacer una serie de preguntas a Manuel que me dará luego, desde su experiencia en patentes, sus respuestas. Arrancamos pues con la primera. He desarrollado una nueva molécula in silico que imita la estructura de un compuesto anticancerígeno conocido. ¿Puedo proteger por patente esta nueva molécula? Desgraciadamente no es posible proteger la nueva molécula que únicamente se ha descubierto y divulgado in silico. Es importante considerar a efectos de patente que antes de presentar una solicitud sobre un nuevo compuesto es necesario sintetizar la nueva molécula e incluir una descripción de la síntesis de dicha molécula en la solicitud de patente para cumplir con el requisito de suficiencia de la descripción existente en la mayoría de las leyes nacionales y regionales, porque hay tratados internacionales como el tratado el PCT y el tratado de la Oficina Europea. ¿Se me está escuchando bien? Sí, Manuel. Sí. No, es que he oído por ahí algo. En las leyes nacionales, regionales e internacionales de patentes. Que dos compuestos sean muy similares en estructura química, como bien sabéis, no significa que vayan a tener también una actividad similar o que incluso vaya a ser posible sintetizarlos a partir de un diseño in silico de forma estable y que puedan presentar dicha actividad. Las patentes son documentos divulgativos, pero como documentos divulgativos ya tenemos los papers científicos y los papers técnicos, pero son sobre todo instrumentos legales. Y como instrumentos legales deben dar certidumbre a tanto los titulares para saber de las patentes, para saber dónde está su ámbito de protección exclusiva, cómo pueden ejercer esos derechos frente a terceros, como a los propios terceros, que pueden ser sus competidores, y hasta dónde pueden desarrollar nuevos compuestos o poner nuevos compuestos en el mercado sin que infrinjan dicho ámbito exclusivo. Por lo tanto, hace falta wet lab, hace falta procedimientos de síntesis y no diseñar solamente in silico compuestos. Muy bien. Manuel, he desarrollado una nueva molécula in silico que encaja perfectamente con la estructura de una diana conocida de un receptor relacionado con cáncer. ¿Puedo proteger por patente esta nueva molécula? Seguimos con el problema de que sea in silico. Antes teníamos in silico un compuesto que se parecía a un compuesto activo en el tratamiento del cáncer. Ahora tenemos también in silico un compuesto que probablemente lo hayamos sintetizado a partir precisamente de la conformación estérica del receptor que tenemos ya, pues a lo mejor secuenciado o incluso caracterizado estructuralmente. Pero desgraciadamente, por la misma razón que anterior, seguimos estando en la tesitura de una falta de suficiencia de la descripción porque no tenemos su síntesis química, no sabemos si esa síntesis va a ser posible y si
ese compuesto realmente, finalmente sintetizado, se va a unir realmente a esa diana o a ese receptor. Es más, tampoco sabemos si se va a unir de forma absolutamente arbitraria y neutra o va a ser una agonista o un antagonista. Es decir, que nos sigue faltando mucho en cuanto a suficiencia de la descripción para poder solicitar una patente que proteja de forma eficaz ese compuesto. Vamos a reiterarlo varias veces a lo largo de este webinar, pero el tema de la suficiencia de la descripción es un tema crucial y que debe normalmente estar recogido en la solicitud de patente tal y como ha sido originalmente presentada. Si pretendemos dotar de suficiencia de la descripción a una solicitud de patente ya presentada, generalmente las oficinas de patentes no nos lo van a admitir. Hay muy pocas oficinas que tengan algún tipo de instrumento legal para poder añadir materia nueva a una solicitud tal y como ha sido originalmente presentada. Por ejemplo, las continuation in par en Estados Unidos, y además las continuation in par en Estados Unidos tienen una serie también de implicaciones legales en cuanto a la determinación del estado de la técnica relevante para juzgar la adición de esa materia nueva sobre la materia originalmente presentada en la solicitud inicial. Muy bien. Veo que el tema de la síntesis es importante. En esta pregunta he sintetizado ya una nueva molécula cuya estructura química se asemeja a la de un compuesto anticancerígeno conocido, pero aún no tengo la prueba de concepto de su eficacia como compuesto anticancerígeno. Es decir, no tengo ensayos de wet lab todavía. ¿Puedo proteger por patente esta nueva molécula? Bueno, sería posible intentar su protección. Es decir, ya tenemos una molécula sintetizada, con lo cual el tema de suficiencia de descripción en cuanto a su estructura se cumpliría. Pero el postulado de la pregunta habla de que nos falta la prueba de concepto en cuanto a actividad de esta molécula como anticancerígeno. Sin esa prueba de concepto, es posible que no nos concedan la patente. Tener en cuenta que estamos diciendo que además ese compuesto se parece bastante a un compuesto anticancerígeno, con lo cual los examinadores de patentes lo que nos van a decir, vamos a ver, si dicen o si se reivindica la patente que este es un nuevo compuesto anticancerígeno, es una alternativa a los ya conocidos. Si se parece mucho en su estructura química a uno ya conocido, les va a parecer siempre obvio, les va a parecer que puede que el compuesto sea nuevo, porque no está divulgado como tal, pero al parecerse mucho a uno ya conocido, que carezca de actividad inventiva. Hablaremos más pormenorizadamente qué es la actividad inventiva, pero básicamente la actividad inventiva es que precisamente las diferencias que tiene ese compuesto con respecto al anticancerígeno conocido sean diferencias estructurales que puedan ser consideradas triviales por los examinadores de patentes. Por ejemplo, porque siempre se utilicen ese tipo de reemplazos de grupos en la fórmula para dotar mayor solubilidad a los compuestos, aunque no sea para su uso como anticancerígenos, o de mayor estabilidad para no ser degradados en la corriente circulatoria, en el organismo humano. En ese caso, la prueba de concepto que necesitamos precisamente es que no nos lo caractericen los examinadores como una alternativa trivial, sino que sea una alternativa que produzca algún tipo de mejora con respecto al compuesto anticancerígeno conocido, o algún tipo de ventaja. Y para eso, claro, vamos a necesitar saber de su eficacia, saber de si tiene efectos secundarios o menos, más que los anticancerígenos conocidos o el anticancerígeno conocido al que se parecen tanto estructuralmente. Perfecto. A ver, voy a cargar la siguiente pregunta. Ahí está. He sintetizado una nueva molécula cuya estructura química se asemeja a la de un compuesto anticancerígeno conocido. He ensayado la nueva molécula in vitro en experimentos de unión
agonista-antagonista, una diana conocida de un receptor relacionado con cáncer. ¿Puedo proteger por patente esta nueva molécula? Es posible proteger la nueva molécula en una solicitud de patente. De todas formas, en el enunciado de la pregunta se habla de descubrimiento, ¿no? de una nueva molécula. Hay que intentar evitar en el poner en las solicitudes de patentes algunas palabras que están absolutamente prohibidas. Voy a decir alguna de ellas a raíz de esta pregunta. Una es descubrimiento. Los descubrimientos no son materia patentable, son materia patentable las invenciones, no los descubrimientos. Ahora os pondré un ejemplo de lo que se consideraría un descubrimiento, de lo que se consideraría una invención, para que podamos tenerlo más o menos claro. Y otra palabra que está absolutamente prohibida en patentes es optimización. Es que he optimizado un procedimiento de producción o de síntesis de una determinada nueva molécula. La optimización siempre se considera algo dentro del ámbito de lo prueba, ensayo, error por un experto en la materia. Y las pruebas, ensayo, error por un experto en la materia no se considera que tengan actividad inventiva. Entonces, el tema optimización hay que evitarlo, independientemente de que finalmente lo que se haga en la patente sea una optimización, pero no debemos poner optimización en las descripciones. En cuanto a el tema de los descubrimientos y el tema de las invenciones, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, el descubrimiento de de una nueva diana, por ejemplo, de un nuevo receptor que sea útil para el tratamiento del cáncer, sería como tal un descubrimiento y no sería patentable. Pero vamos, podrían darte el Nobel por ello y probablemente te lo dieran. Pero en lo que es invención sería precisamente el conseguir sintetizar, el conseguir descubrir, el conseguir que la síntesis sea una síntesis química o una biosíntesis o modificar algún compuesto conocido para que pueda unirse a esa diana sin, a ser posible, con los menores efectos secundarios posibles y con la mayor eficacia posible. Eso sí es una invención, o sea, la modulación del receptor que se ha descubierto y que es útil para el tratamiento del cáncer. Bueno, como siempre, y como hemos dicho antes, los examinadores pueden y deben, o sea, al final el examen de patentes es un mercadeo. O sea, los examinadores su obligación es que la patente que concedan sea una patente que aporte algo a lo conocido, ¿no? Que sea nueva y que no sea evidente para los expertos en la materia. Y ellos, si tienen un compuesto que se parece mucho ya a otro que se utiliza para el tratamiento de la misma indicación médica, por ejemplo, pues te van a decir que, bueno, pues las modificaciones o las diferencias que hay en la estructura química entre el compuesto conocido y el nuevo Drug Discovery, pues son triviales y se le pueden ocurrir a cualquier experto en la materia. Eso hay que defenderlo que no sea así. ¿Y cómo se defiende para decir que no sea así? Pues muchas veces se defiende con precisamente pruebas de literatura técnica y pruebas de literatura científica, porque nadie patenta resultados negativos, pero sí que podemos encontrar literatura científica que, por ejemplo, ensaye toda una familia de compuestos en un determinado ensayo in vitro y te diga que precisamente el reemplazo en una determinada posición de la estructura química de un compuesto pues no es útil o dota o hace que carezca de afinidad por un determinado receptor. Y precisamente tú has descubierto que ese ensayo in vitro pues, o estaba
diseñado de forma errónea o estaba diseñado de forma que a lo mejor, por ejemplo, la concentración no era la apropiada o el receptor, por ejemplo, o el ensayo in vitro no estaba perfectamente conceptuado para esa familia de compuestos y que tú sí que has ensayado en un ensayo in vitro diferente, pero con la misma diana, ese compuesto y resulta que así sí te tiene una afinidad y una afinidad altísima y que se puede utilizar, por ejemplo, como compuesto anticancerígeno. En ese caso, precisamente lo que figura en la literatura, lo que figura en el estado de la técnica, es lo que se llama un teaching away, y el teaching away precisamente es algo que deja sin argumentos a los examinadores. Digo, oiga, el estado de la técnica dice lo contrario, dice que la sustitución de este radical o de este grupo en esta estructura de la molécula hace que la misma carezca de actividad como compuesto anticancerígeno. En cambio, yo he probado que esto no es así en este ensayo in vitro, y este ensayo in vitro ya lo veremos luego cuando pasemos un poco al tipo de ensayos y de pruebas de concepto que pueden hacerse en un ensayo in vitro perfectamente validado para esta indicación médica. Muy bien. Vale, en esta pregunta tengo el caso en el que he sintetizado una nueva molécula cuya estructura química se asemeja a la de un compuesto anticancerígeno conocido. He ensayado la nueva molécula in vitro en una línea celular de cáncer. ¿Puedo proteger por patente esta nueva molécula? Sí, es posible proteger la nueva molécula en una solicitud de patente. Bueno, como siempre, lo que hemos hablado, en principio los examinadores podrían, dado el parecido que tiene mi molécula sintetizada con el compuesto anticancerígeno conocido, plantear temas de actividad inventiva, pero en principio los ensayos in vitro son, como os he comentado perfectamente, si están validados en preclínica para una determinada indicación médica, son perfectamente válidos para poder proteger y como prueba de concepto de una nueva molécula en una nueva indicación. Vuelvo a lo mismo, si se parecen mucho los dos compuestos y además se emplean para el mismo uso, incluso hemos utilizado los mismos ensayos como prueba de concepto, sí que cada vez más la prueba de concepto ya no tiene que ir a que sean una alternativa terapéutica o una alternativa no obvia para los expertos en la materia en cuanto al reemplazo de grupos en la estructura de la molécula, sino tiene que ser una mejora. Las alternativas son perfectamente patentables, pero es verdad que su listón de actividad inventiva es superior, porque no dejan de ser realmente, no están basadas en una mejora, en unas ventajas de la molécula con respecto a la conocida, sino son meramente opciones disponibles para el experto en la materia. Claro, las opciones disponibles para el experto en la materia, si no producen mejoras o ventajas, pues tienen que ser que esas precisamente diferencias en la estructura química sean diferencias no obvias o saltos cualitativos. Es decir, pues imaginaros que uno de los radicales es un heterociclo y lo sustituyamos por un radical alquilo. Bueno, pues no es tan obvio sustituir un heterociclo por un radical alquilo y desde luego no es tan obvio que puedan mantener la misma o similares afinidades por los receptores y la misma o similares actividades en cuanto a eficacia terapéutica o a eficacia, al menos en los ensayos in vitro que hagamos. Muy bien. En la siguiente pregunta ya vamos a tener resultados in vivo y la pregunta ¿es necesario realizar ensayos in vivo, por ejemplo, en modelos animales o incluso ensayos clínicos en humanos, para demostrar la eficacia de una nueva molécula
y obtener así protección por patente? En principio, los resultados in vitro son reconocidos por la mayoría de las oficinas de patentes como pruebas de concepto para probar eficacias y actividades de nuevas moléculas que pretendamos proteger. Únicamente la oficina norteamericana quizás sea la más pejiguera en cuanto en algunos casos, y ahora explicaremos el por qué, requieran el aportar resultados in vivo, generalmente en modelos animales, no requieren tampoco el que tengamos un ensayo ensayo clínico en humanos. ¿Por qué a veces la oficina norteamericana requiere que aportemos experimentos in vivo? Porque le resulta poco creíble los ensayos in vitro. Esto es importante que lo comprendáis. La credibilidad del soporte descriptivo en las patentes es fundamental. Si el examinador tiene dudas en cuanto a la credibilidad, es decir, que a un ensayo que proponemos in vitro sea extrapolable luego a un ensayo in vivo, va a poner pegas. ¿Por qué puede poner este tipo de pegas? Porque a lo mejor el ensayo in vitro no esté reconocido como por la comunidad científica como preclínica, por ejemplo, de esa indicación médica, sino esté para otras o sea muy de investigación básica y no de investigación aplicada. Generalmente, en ese caso, te podrían pedir que aportaras resultados en vivo, y ya digo, sobre todo es la oficina norteamericana la más exigente con respecto a esto. Claro, me diréis un poco, pero Manuel, nos has dicho antes que ya poco podemos aportar. Si una vez que hemos hecho la solicitud de patente ya no se pueden ir añadiendo muchos datos. Bueno, a ver, igual que la oficina norteamericana es bastante pejiguera a veces en cuanto a aceptar solamente ensayos in vitro y experimentación in vitro, cuando requiere que le probemos ensayos in vivo, generalmente es flexible y admite no incorporar en la patente, que no se incorporaron nunca, pero sí en el file wrapper, en el expediente de tramitación de la patente, que le aportemos declaraciones firmadas por el inventor principal, generalmente que figura como tal designado en la solicitud de patente, que le aportemos esos resultados in vivo y que los hagamos corresponder con los ensayos in vitro de la patente tal y como fue originalmente presentada. Muy bien. Bien, en esta pregunta, mi pregunta es, ¿cuándo debo presentar una solicitud de patente para mi fármaco o descubrimiento de fármacos? Bueno, un poco ya vais sabiendo, si habéis seguido un poco mi explicación, os va a parecer lógico esta respuesta. Normalmente cuando tenga suficiencia en la descripción para soportar lo que voy a reivindicar. Es decir, si tengo una nueva molécula que la fórmula de la molécula esté claramente definida, si es luego veremos que hay maneras de reivindicar familias de compuestos a través de una única fórmula, que tenga el procedimiento de síntesis, si es una fórmula general, pues un procedimiento general, pero que como reivindicaremos compuestos específicos ligados a esa fórmula general, que tengamos ejemplos de síntesis de esos compuestos específicos y además que si ese compuesto va a servir para algo, que evidentemente va a servir porque si no, no tiene mucho objeto el protegerlo por patente, pues que haya una prueba de concepto de para qué sirve, es decir, tanto in vitro como in vivo si lo tenemos, de su eficacia, por ejemplo, en una determinada tratamiento de una determinada enfermedad. Mm,
Si los resultados, además, van a publicarse o divulgarse pronto en un paper científico o en una tesis doctoral, por ejemplo, deben presentarse antes de que se produzca dicha divulgación. A no ser que, por ejemplo, la tesis doctoral, que cada vez con más frecuencia se hacen, pues, se leen y se exponen ante los tribunales de esta forma, se haga bajo confidencialidad, es decir, con el tribunal tiene que guardar la confidencialidad, no se puede pasar un ejemplar a disposición del público hasta que lo disponga el autor, y luego pues no puede acudir público a la lectura, y si acude tiene que firmar también un acuerdo de confidencialidad. Insisto, normalmente la falta de suficiencia de la descripción es un requisito difícilmente, si no imposible, de remediar en la tramitación de una solicitud de patente. Suele conllevar la denegación de la patente, igual que las otras que os he dicho, de la falta de novedad puede ser discutible, la falta de actividad inventiva puede ser discutible, la falta de claridad puede ser discutible, y podemos argumentar y durante la tramitación convencer a los examinadores cuando un examinador te dice que hay una falta de suficiencia de la descripción. Lo normal es que la patente, la solicitud de patente acabe siendo denegada. Esto además es especialmente crucial para que lo tengáis en cuenta cuando precisamente la síntesis de los nuevos compuestos sea una biosíntesis y necesitemos un microorganismo bien aislado de algún suelo o de alguna tierra rara, o bien modificado genéticamente, una levadura o una bacteria, para sintetizar esa nueva molécula. Si una de las partes cruciales de la invención precisamente radica en esa materia viva, en ese microorganismo, los microorganismos no se pueden describir con palabras en una solicitud de patente. Normalmente, a no ser que el microorganismo ya esté a disposición del público, normalmente el microorganismo hay que depositarlo en una autoridad reconocida a los fines de patentes, y tiene que estar accesible ese depósito al público a partir de una determinada fecha. Por ejemplo, cuando se publica la solicitud de la patente, bien abiertamente, bien a cualquiera que pida una muestra, o bien a través de la figura del experto, si precisamente ese microorganismo es especialmente sensible de cara a que los competidores puedan aprovecharse de la invención. La figura del experto supone que un tercero que pida una muestra de ese microorganismo no se la van a dar nunca directamente, sino va a tener que rellenar un formulario de qué tipo de ensayos y de comprobaciones quiere hacer, y lo hace un experto independiente que designan las oficinas de patentes, y que nunca da acceso al microorganismo al peticionario de la muestra, sino solamente de los resultados de los ensayos taxonómicos o bioquímicos o biológicos que haya hecho con ella. Muy bien. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo divulgar al público sin restricciones de confidencialidad mi fármaco o descubrimiento de fármacos? Bueno, desde luego, como principio básico, nunca antes de haber depositado la primera solicitud de patente. Las patentes tienen una serie de timelines, y uno de ellos es que desde que solicitas la primera solicitud tienes un año, que se llama el año de prioridad, para poder extender la patente en otros países. Nosotros recomendamos que durante ese año de prioridad tampoco se divulgue nada del contenido de la patente. ¿Por qué? Porque durante ese año de prioridad, al mismo tiempo que a lo mejor se quiere publicar o leer una tesis, también se están haciendo experimentos que pueden mejorar el contenido de la solicitud prioritaria y que quieren incluirse luego en la extensión internacional. Si lógicamente has divulgado ya el contenido durante el año de prioridad de
el contenido de la patente a través de una tesis doctoral o de una, sin restricciones de confidencialidad o de una publicación científica o técnica, claro, eso queda incorporado en el estado de la técnica y cuando solicitamos la patente internacional va a tener dos fechas para fijar el estado de la técnica. Uno, la fecha de prioridad con el contenido inicial, que ese no se ve afectado por la divulgación intermedia que hagamos, y otro, la fecha de solicitud internacional, que sí se ve afectada por las divulgaciones intermedias que hagamos. Y hombre, son experimentos nuevos y tal, la novedad no nos va a ser objetada. Pero la actividad inventiva sí que se nos pueden objetar. Imaginaros, pues eso, que hemos añadido a la familia o a la fórmula esta general algún grupo nuevo. Lógicamente, si ya hemos divulgado los grupos anteriores durante el año de prioridad, ese grupo nuevo, a lo mejor los examinadores lo consideran como un reemplazo muy obvio de lo que hemos divulgado ya. Lo cual nosotros recomendamos no divulgar tampoco durante el año de prioridad nada relacionado. Sé que esto es duro para cuando hay que publicar y cuando hay una presión por publicar en revistas, en journals de alto impacto, o cuando un doctorando está deseando sacar su tesis doctoral por temas de becas, etcétera. Pero desgraciadamente siempre se lo digo a nuestros clientes y os lo digo ahora a vosotros, las patentes es un mundo cruel, o sea que hay que tener en cuenta que si queremos tener una explotación y no anticiparnos nuestras invenciones, es mejor hacer ciertos sacrificios. Luego, nosotros todavía somos más exigentes y os explico porque las publicaciones de las patentes no serán hasta los 18 meses desde la fecha de prioridad, es decir, están año y medio absolutamente en secreto. Imaginaros que, bueno, que hacemos la extensión internacional al cabo del año de prioridad y que resulta que descubrimos que nuestra patente no funciona tal y como queríamos, con la misma eficacia, etcétera, y que ya se nos ha pasado el año de prioridad, ya no podemos añadir nada a la solicitud inicial, hemos sido cautos, no hemos publicado nada durante el año de prioridad, pero ya nos gustaría publicar alguna cosa antes porque hemos descubierto, pues eso, que hay un grupo que no hemos recogido inicialmente y que es precisamente el que da una actividad mayor a nuestra molécula y que podría ser comercialmente atractivo, pero no lo hemos incluido en la patente inicial. Pues lo lógico es que si esa patente ya no vale para nada o vale para muy poco, la abandonemos, sigue siendo secreta y solicitemos una patente nueva. Como tenemos año y medio de publicación, podemos abandonar esa patente hasta unos días antes, depende de los países, hasta que hayan hecho preparativos serios para la publicación de la solicitud, podemos abandonar esa patente y solicitar una nueva, precisamente incluyendo ese grupo, que es el grupo que es precisamente dota a nuestra molécula, a nuestro drug discovery, del mayor potencial comercial. Vale, yo creo que esto ya está tratado, ¿verdad, Manuel? Sí. Sí. Perfecto. Paso a la siguiente pregunta. ¿Pueden divulgaciones en Internet, podcast, tesis doctorales, publicaciones científicas, seminarios internos, pósteres de congresos, presentaciones orales, patentes publicadas anteriormente por el mismo solicitante o inventor, perjudicar a solicitudes de patente presentadas posteriormente? Sí, todas esas divulgaciones son absolutamente nocivas para la novedad y la actividad inventiva de las sucesivas solicitudes de patentes. Las legislaciones solamente liberan de la obligación de no publicar por los propios inventores y por los propios solicitantes de patentes, liberan de divulgar en casos muy excepcionales. Normalmente suele ser cuando se ha dado, por ejemplo, un abuso
por parte de alguien. Imaginaros que se le ha dicho al editor de una revista, oiga, no publique usted este artículo hasta tal fecha porque vamos a solicitar una patente, y el editor de la revista pues se lo olvida y lo publica. Bueno, pues ese tipo de cosas a veces es posible eximirte de que sean destructivas de novedad, depende de las legislaciones. En otros casos, cuando expones, por ejemplo, o divulgas en una feria internacional reconocida y durante un periodo limitado en el tiempo, que creo que son 6 meses, depende de las legislaciones, pero bueno, esas ferias son muy pocas al cabo del año, y las oficinas de patentes las enumeran al principio del año para que sepa la gente dónde puede exponer divulgaciones sin riesgo, en principio, de que anticipen futuras solicitudes de patentes. Y luego lo que os he comentado, tener mucho cuidado con las divulgaciones internas en workshops, en seminarios, incluso dentro de los propios centros de investigación, si no se hacen con criterios de confidencialidad. Es decir, que todo lo que se presenta pone confidencial, que los asistentes se les menciona al principio de que todo lo que van a recibir en cuanto a información es confidencial, que no puede salir de esa sala y no se puede utilizar luego para divulgarla a terceros, etc. Perfecto. Mi siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo puedo añadir experimentos y resultados adicionales a mi solicitud de patente? Por ejemplo, nuevas indicaciones médicas en las que puede utilizarse mi nuevo compuesto o derivados del compuesto, etc. Bueno, en principio es lo que os he comentado. Una vez que se ha solicitado la patente ya no es posible añadir materia nueva. Sin embargo, esas nuevas experimentación, por ejemplo, nuevos grupos en una fórmula general, o nuevas indicaciones médicas donde sepamos que nuestro compuesto es activo, etcétera, se pueden añadir en la solicitud internacional, es decir, en la extensión internacional de mi solicitud prioritaria al cabo del año de prioridad, con la cautela que os he comentado de no haber publicado nada del contenido de la patente durante el año de prioridad. Esa suele ser la fórmula más tradicional. De todas formas, en algunos casos, y de forma un tanto excepcional, durante la tramitación de las solicitudes de patentes, los examinadores de la patente pueden encontrar lo que se llama el Closest Prior Art, el CPA. El Closest Prior Art es un documento, una divulgación en el estado de la técnica que se parece mucho a nuestro compuesto estructuralmente, su estructura química, o que se emplea para la misma función, para el tratamiento, en la misma indicación médica, o se ha ensayado en el mismo ensayo in vitro, de afinidad, con una diana o con un receptor, etc. Bueno, en ese caso, la forma de decirle al examinador, oiga, lo mío es mejor que ese closest prior, y por lo tanto merece la pena, no era obvio para un experto en la materia, y merece la pena ser registrado como en una nueva patente, es hacer un ensayo comparativo en la medida de lo posible de conseguir ese compuesto, que muchas veces es un compuesto que a lo mejor puede estar en un paper científico, y a lo mejor los inventores de ese paper científico no te lo dan. Pero bueno, vamos a imaginar que pueda estar ya comercial, o que pues, efectivamente te manden una muestra para que puedas ensayarlo, etcétera. Bueno, pues ese compuesto que se parece mucho al tuyo y que el examinador considera que es el closest prior, tienes que ensayarlo en las mismas condiciones que has ensayado tus compuestos en la patente y mostrársele al
examinador que tu compuesto presenta una mejor actividad, por ejemplo, o tiene menos efectos secundarios o cualquier ventaja que podáis deducir del ensayo que figure en la patente y que hayáis utilizado para comparar ambos compuestos. Esos siguiente. ensayos, esos Sí. documentos, esos ensayos comparativos no se introducen nunca en la patente, es decir, no van a formar parte de tu patente cuando te la concedan, si es que te la concedan, o de la patente, o de la solicitud a la patente si te la denegan, pero sí se quedan en lo que se llama el expediente de tramitación. Y el expediente de tramitación suele ser, salvo casos muy tasados, accesible al público. Luego, incluso esos experimentos comparativos van a formar parte del estado de la técnica. Y hay que tener en cuenta que en un determinado momento pueden ser sacados a colación en un procedimiento de examen por examinadores raro o en un procedimiento de oposición por terceros. Es decir, oye, estos experimentos estaban allí y, por ejemplo, no fueron aceptados por los examinadores como sustantivos o como que soportaran un tipo de ventaja o de mejora, pues en oposición, luego cuando se intentan en una patente obtener para compuestos parecidos a esos, te pueden sacar esos ejemplos comparativos y decir, oiga, otro compuesto de esta misma familia ya fue comparado con este compuesto que es el CPA y ya el juicio de los examinadores fue negativo en cuanto a su actividad inventiva. Luego, el resto de miembros de esta familia que ahora se pretende proteger también deben ser denegados en cuanto a protección por patente en base a este ejemplo comparativo. Muy bien. Mi siguiente pregunta es, en lugar de proteger un único compuesto nuevo, ¿puedo proteger en una sola patente una familia de compuestos relacionados estructuralmente? Sí, es lo que se llama las fórmulas Marcus. Las fórmulas Marcus es una estructura, un core de estructura química donde se van poniendo en determinadas posiciones grupos y en vez de puedes poner grupos específicos, pero en algunos sitios puedes poner un R1, un R2 y luego en la patente decir qué grupos pueden entrar en esa posición. Y de esa forma, por simple combinatoria, se pueden proteger cientos de compuestos con una sola fórmula Marcus. Normalmente, aquí hay que tener cuidado en cuanto a, bueno, que efectivamente todos los compuestos que estamos haciendo van a compartir ese core de estructura química para que no nos digan que hay N compuestos cubiertos y que falta de unidad de invención. Y luego los requisitos fundamentales en cuanto a vas pasando, ¿no, José Manuel, las Sí, respuestas sí, que sí, sí. estoy poniendo? Los requisitos fundamentales en cuanto a poder proteger una familia de compuestos a través de una fórmula Marcus va a ser que el soporte descriptivo que demos para el elevado número de combinaciones sea suficiente. Por ejemplo, se me ocurre que pongamos ejemplos para cada radical de al menos un miembro del listado de sustituyentes que puedan ir en ese radical y que luego, si estamos diciendo que los compuestos valen para algo, son activos para el tratamiento de una determinada enfermedad, que sea creíble que los compuestos con todas esas combinaciones que hemos puesto en la fórmula Marcus van a ser activos en el ensayo in vitro, por ejemplo, que utilicemos para esto. De nuevo, a lo mejor como las combinaciones son cientos o miles, pues con poner solamente un miembro de cada listado de radicales es suficiente para que el examinador o la examinadora
piense y vea creíble que todos los compuestos, todas las combinaciones que se puedan dar en esa fórmula Marcus van a proteger o van a tener la actividad que estamos reivindicando. Bien, en esta pregunta que tiene que ver con novedad es, ¿cómo puedo estar seguro de que mi compuesto es nuevo? Bueno, aquí siempre os vamos a recomendar que hagáis un informe de patentabilidad. Es importante porque muchas veces estáis relativamente seguros en cuanto a los papers científicos que domináis, porque domináis mucho vuestro sector y conocéis a los diferentes grupos, los diferentes congresos. Pero en cambio la literatura de patentes es un poco más gran desconocida. Entonces, hay veces que hay patentes que no han llegado al mercado y que no se conoce o que incluso no se han publicado, pero que están ya allí como publicación de solicitudes o como patentes concedidas y es importante hacer un informe de patentabilidad previo investigando esas estructuras químicas, a ver si se han divulgado y si se han divulgado para qué usos, para qué indicaciones, pues que es posible que no se hayan divulgado a lo mejor para nuevos usos o indicaciones en que vosotros los hayáis ensayado. Siempre tener en cuenta además que las investigaciones nunca son 100% seguras porque tenemos 18 meses de opacidad hasta que se publica la solicitud. O sea, siempre va a haber ahí un cierto periodo de oscuridad que no se puede garantizar del todo. Muy bien. Esta pregunta tiene que ver con reposicionamiento de fármacos. ¿Puedo obtener protección por patente para el uso de un compuesto ya conocido en una nueva indicación médica para la que dicho compuesto nunca se ha utilizado anteriormente? Sí, son las patentes de uso. Las patentes de uso te permiten que compuestos ya conocidos que no se han divulgado, que sean activos para un tratamiento de una determinada enfermedad, puedan protegerse. El problema de las patentes de uso es que en cada país tienen una forma, bueno, no en cada país, pero sí que hay diferentes formas de protegerlas. Por ejemplo, en Estados Unidos no existen como tales patentes de uso médico. En cambio, sí que existen métodos de tratamiento terapéutico de una determinada enfermedad. Pues aquí donde lo veis, en Europa, los métodos de tratamiento terapéutico del cuerpo humano animal, es decir, de medicina y de veterinaria, están prohibidos para poderse patentar, están excluidos de patentabilidad. Y hay que acudir a otra fórmula de redacción de las reivindicaciones, que es un compuesto X para uso en el tratamiento de una enfermedad Y. En Japón, por ejemplo, les gusta más lo que se llama la fórmula suiza, que es un compuesto X para uso en la fabricación de un fármaco útil para el tratamiento de la enfermedad Y. Lo normal es que si haces una solicitud de patente pensando en una solicitud internacional para muchos países, pongas en la descripción las diferentes formas de reivindicar cada uso para luego elegir para cada país precisamente la reivindicación que más se adecua a su legislación en cuanto a patentes de uso. Perfecto. ¿Puedo proteger en una sola patente el método de síntesis utilizado para obtener un nuevo compuesto, el compuesto per se y el uso del compuesto en una determinada indicación médica? Y aquí lo importante es que las diferentes invenciones tengan un nexo común y que ese nexo común sea nuevo y posea actividad inventiva. En un procedimiento de obtención de un compuesto, el compuesto sintetizado con ese procedimiento y el uso del compuesto o los usos del compuesto en una o varias indicaciones médicas, el nexo común es el compuesto, si os fijáis, procedimiento para obtener el producto, uso del producto. Si el producto es nuevo y tiene actividad inventiva, vamos a poder recoger en una única patente procedimiento, producto y uso. Si no es nuevo y no tiene actividad inventiva, pues tendremos una patente de procedimiento por un lado y tendremos una divisional, una
otra patente para el uso de ese compuesto y si son varios los usos, a lo mejor varias patentes divisionales para cada uso del compuesto. Muy bien, paso a la siguiente, que es ya la última pregunta. ¿Existe alguna particularidad en cuanto al tipo de protección por patente a solicitar para un compuesto que nunca ha sido utilizado anteriormente para el tratamiento de una enfermedad, aunque la memoria de la solicitud de patente describa únicamente su uso en una indicación médica específica? Sí, en Europa en concreto y en otros países es posible que cuando un compuesto no ha sido nunca utilizado en medicina para el tratamiento de una enfermedad, se reivindique su uso como primer uso médico, como medicamento. Independientemente de que la prueba de concepto que tú tengas en tu patente sea para una indicación médica concreta. Lo lógico es reivindicarlo no como compuesto, porque ya lo ha conocido, reivindicar su uso como medicamento y luego una serie de reivindicaciones dependientes o incluso independientes para la indicación o indicaciones médicas que tú tienes soportada experimentalmente en tu patente. Y ahora yo no sé si Jordi hay muchas preguntas y tal, y si no, tengo yo alguna precisión más que he notado que se me ha quedado en el tintero. Sí, muchas gracias, José Manuel y Manuel. Creo que el diálogo ha sido súper interesante, con muchos detalles, ¿no? De eso. Tenemos al menos una pregunta ahora en el chat que me permito leer y así iniciamos esa parte. Estamos cercanos a la hora, pero vamos a intentar extenderlo unos minutos, si os parece oportuno. Mira, la pregunta dice, ¿se pueden usar resultados de modelos biológicos in silico que estén bien validados como prueba de concepto? La pone Julio Martínez. Uli, no sé a qué te refieres con modelos biológicos in silico. Nosotros Hola, siempre hacemos... hola. Te digo, Julio, por a lo mejor ejemplo, podemos abrirte el micrófono. Sí, lo tengo, sí, ¿lo veo lo abierto? tiene bien. Sí, sí, sí. Sí, se te ¿Me oye. oyes? ¿Me oyes? Adelante. Sí. Sí, te oímos, Julio. Sí, no, me refería, por ejemplo, ahora hay modelos in vitro que están bastante validados, se comercializan incluso in vitro, in silico, perdón. Por ejemplo, para predecir actividad de absorción, metabolismo, toxicología, etcétera, ¿no? Que son a modos de modelos humanos in silico, ¿no? Entonces me preguntaba eso, si a lo mejor como están ya muy aceptados y muy validados por la comunidad científica, pues tú diseñas la molécula, la sintetizas y la pruebas, pues a lo mejor en un ensayo muy preliminar, pero a lo mejor donde más se diferencia es en ese comportamiento que te predicen los modelos in vitro y a lo mejor eso lo hace patentable, eso era la pregunta. Yo creo que sí, Julio. Eh, 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 lo que es el modelo, digamos, al final es equiparable casi con un modelo in vitro. Y en principio yo creo que sí, que siempre que tengas el compuesto sintetizado y esas cosas, y que tengas bien caracterizado su estructura y su procedimiento de síntesis, yo creo que el modelo in silico es equiparable in vitro en la medida que, como te he comentado, hace absolutamente creíble el que puedan extrapolarse sus resultados para la comunidad científica, ya ha estado validado como tal, para la actividad biológica que se pretende testar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta también de Julio que dice, ¿es patentable el descubrimiento de un gen que se vaya a usar como terapia génica o celular, por ejemplo, en un ensayo de tipo CART de los inmunológicos? Sí. Sí. Los genes aislados, el genoma humano no y el gen en su estado nativo tampoco, pero los genes aislados precisamente para una terapia génica mediante CAR-Ts, etcétera, son perfectamente patentables. De hecho, nosotros tenemos algunas patentes. Otra cosa es que luego esté tan trillado, Julio, el sector, bueno, que ya hayan otros que los hayan ensayado con otras CAR-Ts y eso, pero bueno, en principio, como principio de patentabilidad te diría que sí.
Y luego hay que tener suerte de que, a ser posible, Novartis no lo haya barrido ya todo en cuestión de CAR-Ts. Ya, vale. Bueno, Tenemos muchas una gracias. tercera pregunta ahí. Vamos a intentar combinar el par de minutos más con un par de preguntas. A ver. Dice, Sí. la pregunta es de David Perea y dice, ¿se puede desarrollar una terapia CAR-NCAL en la que se deleccionan dos genes para potenciar su eficacia, de los cuales uno está patentado por mi jefe anteriormente, pero el otro gen se encuentra con una patente ajena en estado pendiente? Es compleja esta pregunta, ¿eh? Es trabajar, o sea, intentar patentar una terapia eh, Ujú, con dos genes, ¿vale? ujú, Que uno de ellos ya está patentado, pero el otro gen se encuentra con una patente ajena en estado pendiente. ujú. Bueno, como te he comentado, David, las terapias en principio solamente serían patentables en Estados Unidos. Aquí tendríamos que ir probablemente a las CAR-NKs, en que tú metes, o sea, a las propias células, en que tú deleccionas esos dos genes. A pesar de que uno ya esté patentado y el otro gen esté en otra patente en estado pendiente, en lo de estado pendiente o no, lo importante es que esté publicada. O sea, está ya publicada la solicitud y está en trámite, y ya forma parte del estado de la técnica. Lo importante es que la combinación de la delección de esos dos genes, porque no sé si la invención radica en la delección o en la combinación de esos dos genes Él habla de que deleccionados. de que la combinación tiene sinergia y eso es un punto positivo Sí, sí, sí. para Ujú, tener patentabilidad, para tener actividad inventiva. ujú, ujú, Luego, ujú, quizá lo que habría que valorar ahí, como hablas de dos patentes previas, ujú. también habría que valorar qué dependencia hay respecto de esas patentes previas. Es decir, si se llegaran a conceder y en qué países se llegan a conceder, si tendríamos libertad de operación, que eso es otra Ujú, etapa de análisis posterior que también convendría hacer. Un informe FTO, de Freedom to ujú, Operate, quizá. ujú. Pero siempre, David, el tener una patente propia de la combinación, independientemente que efectivamente para poder explotarla necesites autorización de las otras dos patentes previas si llegan a concederse, siempre es bueno a la hora de negociar. Si no tienes nada, no te van a dejar salir al mercado. Si tienes algo, siempre puedes hacer un cruce de licencias, porque incluso hay en la mayoría de las legislaciones, lo que no quiere las oficinas de patentes es que por temas de dependencia haya invenciones que no se exploten comercialmente y lleguen a la sociedad a ser beneficiosas. Con lo cual, tienen mecanismos de license crossing que son obligatorios. O sea, que incluso la oficina de patentes se sienta con los dos interlocutores y dice, vamos a ver, su patente vale tanto, la de este vale tanto, lleguen ustedes a un acuerdo porque yo quiero que las dos patentes se concedan y las dos patentes puedan explotarse. Muchas gracias. Vamos a tomar la última pregunta entonces. Es de Nacho Sancho, que dice, si hablamos de biológicos, por ejemplo, anticuerpos, ¿qué grado de divergencia o ingeniería se necesitaría para poder hacer una patente si existe ya un anticuerpo de primera generación? Por ejemplo, Humira, como anti-tumor necrosis factor TNF, modificaciones que se pueden hacer para sacar un uso propietario. Vale. Muy bien, Nacho, por no emplear la palabra optimización. Ese es lo Bueno, que he dicho. yo creo que aquí fundamentalmente lo que en anticuerpos es verdad que existe un nivel de actividad inventiva en que se ha subido el listón, y un nivel de suficiencia de la descripción que también se ha subido. O sea que cada vez hay que hablar más eh, de, de la estructura del anticuerpo, la secuenciación de las zonas variables, las zonas constantes, etcétera. Yo creo que combinando variaciones estructurales con una mayor especificidad, puedes tener un anticuerpo propietario que difiera estructuralmente lo suficiente de un MIRA y que presente ventajas en cuanto a especificidad con el antígeno. Con Humira, yo creo que las oficinas de patentes te deberían reconocer la novedad y la actividad inventiva y darte una patente para ese anticuerpo.
Ok, gracias Manuel. O sea, entiendo que es básicamente la divergencia tanto y cuando vaya asociada a un incremento de actividad. Vamos a simplificarlo así. Eso es. Ok, Sí, en fantástico. anticuerpos, Nacho, lo que os he dicho de las alternativas es más estricto, efectivamente. Porque hay una cierta variabilidad natural entre ellos. Entonces, Ya. te dicen, tiene que ser una variabilidad buscada con algún tipo de fin, ¿no? No llamémoslo optimización, pero sí que algún tipo de ventaja y algún tipo de mejora con respecto a lo conocido. Perfecto, gracias Manuel. Bueno, yo creo que debe haber muchas preguntas en el tintero. De hecho, yo tengo una que es, pero me permito hacerla por una cosa más de cómo, hacia dónde va el sector, ¿no? De las patentes. Por ejemplo, hemos leído que la Food and Drug Administration, la FDA, está intentando disminuir el uso de ensayos en animales, favoreciendo otras tecnologías. Desde vuestro punto de vista, ¿las oficinas de patentes, entre comillas, son más conservadoras y van a intentar mantener, por ejemplo, el intentar que haya, por ejemplo, ensayos in vivo, mientras que la legislación de la regulación de la aprobación de fármacos pueda ir en la dirección de favorecer más ensayos in silico o new approach methodologies, que se llama? Bueno, hay, Jordi, la Directiva de Invenciones Biotecnológicas ya puso un peldaño más en el tema de los experimentos in vivo. Ellos más o menos lo que vienen a decir es que están excluidos de patentabilidad aquellas patentes que versen sobre experimentos a realizar en animales que les conlleven sufrimientos innecesarios. Básicamente estaban hechas, por ejemplo, para algunos experimentos o algunas líneas de experimentación de crecepelo en ratones que les provocaban asfixia, para los cerdos acromegálicos que tenían mejor rendimiento en cuanto a los canales, pero luego tenían enormes dolores de artrosis y tal en las extremidades, etc. Ese abuso que hubo en algunas patentes motivó lo de la Directiva de Biotecnología, pero nosotros no hemos constatado a nivel práctico que los examinadores estén poniendo objeciones porque se hagan ensayos in vivo en animales para nada. Más allá de eso, de que si tienes un ensayo, por ejemplo, en monos, que solamente además es en una especie en peligro de extinción de monos, y que es a lo mejor para ver un decolorante de piel para personas de raza negra o algo por el estilo, pues seguramente te pondrán esa directiva de biotecnología enfrente y te denegarán la patente. Ok. Vale, pues muchísimas gracias. Agradeceros, Manuel, José Manuel, este diálogo tan enriquecedor. Agradecer a todos los participantes también por la riqueza del diálogo posterior a la presentación. Y tendréis el webinar este, como siempre, estará disponible en la página web de la SDN. Muchas gracias de nuevo y seguimos adelante. Gracias. A todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao.